Entonces, un árbol de búsqueda binario, vuelvo y repito, entonces esta cosa que dije acá, BST o BST es Binary Source Tree en inglés. Lo estoy diciendo porque si aparece eso en alguna parte por acá de la traducción, aparece eso en alguna parte, que sepan que es esa traducción, pero en muchas partes lo que traté fue de poner el ABB, que es árboles de búsqueda binaria. Listo. Entonces, les estaba comentando que en la clase pasada hicimos una organización de unos datos, que es el ejercicio que sigue a continuación, y eso lo hicimos de acuerdo a estas condiciones que están acá. La cosa es que aquí vamos a hablar es de subárboles y no tanto de los objetos o de los nodos que vamos a poner, sino más bien como de los subárboles. Entonces, un árbol de búsqueda binaria es una estructura de datos. Ustedes saben más de eso que yo, que es una estructura de datos de árbol binario basada en nodos que tienen las siguientes propiedades. Un subárbol a la izquierda de un nodo, de cualquier nodo, contiene solo nodos con claves menores que la clave del nodo. Listo. Eso era más o menos los que escribíamos allá, que si era menor, entonces iba a la izquierda, y que si cumplía ciertas condiciones, pues entonces iba a la derecha o a la izquierda, pero aquí ya están hablando de subárboles. Si es a la derecha, entonces es porque son mayores, y siempre el nodo mayor pues va a ser ese que está a la derecha. Listo. Eh, y un subárbol, o sea, el subárbol que cree o que queden, o los subárboles que queden ahí después de que construyamos ese árbol de búsqueda binaria, también debe ser un subárbol o un árbol de búsqueda binaria. Entonces, para que nos recordemos de qué es de lo que estamos hablando, este fue más o menos el ejercicio que resolvimos la clase pasada, en donde pusimos, esta lista de números. Yo traté como de corregirlo un poco, porque si se acuerdan, allá el primer número era como un 97, un 86, 97, entonces el árbol nos quedó como muy sesgado hacia un solo lado. Traté de ponerlo un poquitico más bajo ese número, vamos a ver cómo nos queda. Puede ser que siga sesgado, pero yo sé que cambian algunas cositas, pasan a estar a la derecha cuando en la otra estaban era a la izquierda. Listo, vamos a ver. Entonces, lo que hicimos fue que poníamos primero al profe, 67. Dime, Héctor. no olvides empezar a grabar. Ya lo hice. Ya está grabando. ¿Ya está grabando? Ah, listo, Ujú. perfecto. Sí, sí. Antes volví y repetí cosas porque pensé que no estaba grabando. Listo, entonces 67 es el nodo o el vértice inicial. Entonces, según lo que nos decían allá arriba, era que los subárboles a derecha son los que tienen los valores mayores que 67, y los subárboles a izquierda son los que tienen valores menores a 67. Ahí ya empezó el problema con el internet. Se estaba escuchando entrecortado, ¿cierto? Entonces es por eso, porque hay ciertos problemas ahí con el internet, entonces se escucha así. Entonces, 67. Entonces, después, ¿quién sigue? Sigue el 84. El 84 debe ir a la derecha de este, entonces 84. 50, pues debe ir a la derecha, a la izquierda de este, por acá está el 50. De ahí viene el 82. La cosa es que el 82 es menor que el 84, pues entonces viene a la izquierda. Por acá va el 82. 75. 75 va a la izquierda, perdón, a la derecha del 67, va a la derecha, a la izquierda del 84, o a la izquierda del 82. Entonces el 75 es un árbol que está por acá. Es un nodo que está por acá. Después viene el 80. Bueno, no sé si lo que hice fue mejor o fue peor, porque al fin y al cabo nos lo está mandando casi todo hacia la derecha. Bueno, pero no importa. En todo caso, 67. Sigue el 75, ya lo hice, el 80, el 84, después del 82, después del 75, pero el 75 es menor que el 80, entonces tiene que ir a la derecha. Entonces, miren que acá es una de esas cosas donde el 80 entonces se va a la derecha. Después viene el 92, que se vendría para este lado. Por acá está el 92, y después viene el 23, que se vendría para este lado. Listo. Y así nos quedó este árbol. Yo le moví algunas cosas que para ver si lo cuadraba, pero no hice mucho. En todo caso, bueno, entonces nos quedó. Entonces, cuando nos hablan de esos subárboles, es que miren, esto es un subárbol ahí pequeñito, y todos los valores que están ahí son menores que el 67, y este es un subárbol
donde todos los valores que están ahí son mayores que el 67. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos están hablando. Este es el subárbol a izquierda y este es el subárbol a derecha. ¿Listo? Entonces, este subárbol genera un nuevo árbol binario. Eso es lo que nos están diciendo en la tercera cosa ya. Porque miren, que todo lo que está acá es un subárbol a derecha, son mayores que el 84 y todo lo que está acá, que es un subárbol a derecha, a izquierda, es menor que el 84. O sea que cada subárbol que se forme va a crear un subárbol binario también. ¿Listo? ¿Para qué nos va a servir esto después? La cosa que va a pasar acá es que esto después, entonces ahí me dicen, tengo que ir a buscar el 12 ahí, el valor 12. Entonces, si me dicen que buscar el 12 ahí se vuelve muy difícil si yo ya sé que él va a estar a la izquierda. No, eso va a estar mucho más sencillo. Entonces yo lo único que tengo que mirar es, está a la izquierda, está a la izquierda, está a la izquierda o está a la derecha. Bueno, la cosa es que el 12 no está ahí. Y si el 12 no está, pues lo que debería aparecer, si yo creara un algoritmo que me fuera a buscar entre 1000 números que estén organizados más o menos de esta forma, pues el algoritmo en alguna parte me tendría que decir que es que el 12 no está ahí. Listo. Y ahorita hablamos entonces de insertar nuevos valores, de borrar valores, de cuál es el máximo, de cuál es el mínimo y cuáles son todas las cosas que están ahí, para uno tener también como una especie de rango y tener ciertas cosas por ahí. La cosa es que también hay formas de leer esto y entonces también vamos a hablar de cómo leerlos, de cómo organizarlos y de cómo leerlos en su momento. Listo, pero ahí estaría como el árbol que se crea a partir de esa sucesión de números y después entonces cómo ir a buscar si uno fuera a crear un algoritmo de búsqueda para esta cosa. ¿Estamos con eso? ¿O hay alguna duda ahí? O preguntas, ¿no? Entonces, miren que sí escribí lo del árboles de búsqueda binario. Entonces, ¿qué es un recorrido? Un recorrido, o lo que queremos hablar con un recorrido, es como recorrer todo el árbol o recorrer todo un grafo pasando por cada uno de sus vértices. ¿Listo? Entonces, eso es un recorrido. Eso es lo que queremos llamar ahora como un recorrido. Entonces, ¿cómo recorrer todo el árbol? Pues hay varias estrategias para hacerlo. Casi siempre lo que se quiere hacer primero es el árbol a izquierda y después el árbol a derecha. Entonces siempre vamos como de izquierda a derecha, pero siguiendo ciertos, pues como formas de hacerlo. Entonces hay una cosa que se llama el in order o el árbol previo, donde primero se debe leer el árbol a izquierda y después el nodo actual y luego su árbol a derecha. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con esto acá? Yo tengo un árbol, pongámosle acá unos valores A, por acá está B, por acá está C, por acá está D, por acá pongamos E, pongámosle acá una F, pongámosle acá una G y acá H, E, I. Listo. Tengo ese arbolito, un arbolito cualquiera. Entonces, cuando me dicen del in order eh, o del árbol previo, ¿cierto? También lo puedo llamar árbol previo. Pues entonces de lo que me están hablando, de las cosas que me están hablando ahí, es cómo leer o cómo hacer el recorrido de todo el árbol de acuerdo a ciertas cosas. Entonces, lo que me están diciendo es vaya primero al su árbol izquierdo y luego vaya al nodo actual y luego al su árbol derecho. ¿Listo? Pero entonces lo tengo que hacer con todo el árbol. Entonces, si yo voy a leer ese árbol, entonces aquí me están diciendo, vaya primero al su árbol izquierdo, después el nodo actual y después el su árbol derecho. Entonces, ¿cómo lo tengo que leer? Pues entonces, si yo voy a empezar a leer esto, pues yo vendría de acá. No, pero es que me están diciendo, digamos que ese sea el nodo actual. Entonces me están diciendo, no, vaya primero al su árbol izquierdo. Eso es lo que me están diciendo. Antes tengo que ir al su árbol izquierdo. Pero al su árbol izquierdo, ese sería el nodo actual. Y me están diciendo, no lea el nodo actual, lea primero el árbol izquierdo. ¿Y el árbol izquierdo quién es? Entonces, en este caso, el árbol izquierdo sería C.
y ahí ya no tengo más árboles de ahí para abajo, no tengo más su árbol. Entonces, como eso es una hoja, entonces yo tengo que ir a leer primero a C. Listo. Y entonces después, como eso es una hoja, pues entonces me tengo que devolver, leer el nodo actual, que es B, el de ese árbol, y después leo a D. Listo, ya leí todo este subárbol. Entonces ya leí el árbol izquierdo. Entonces, ¿quién sigue después del árbol izquierdo? Me dice que sigue el nodo actual, y el nodo actual sería A. Listo. Y después entonces el nodo a derecha. Pero ¿cómo leer el nodo a derecha? Pues me dicen, entonces vaya al actual y lea al izquierdo. Ah, el izquierdo, ¿quién es? Es F. Oh, perdón. Es F. Listo. Entonces, como ya leí F y F es una hoja, pues entonces tengo que leer a C y vaya entonces al nodo siguiente. Y el nodo siguiente, pues va a ser G. Y si tiene un hijo a izquierda, pues entonces voy y leo ese hijo. Entonces va a ser H. Después voy a leer a G. Y por último, ahí. Y se supone que esa sería como el in order. Listo. Esa sería la forma en que se lee esa cosa. Eso es un poquitico como medio enredadito si uno no lo está mirando o simplemente uno está como mirando para otro lado, cuando lo vaya a hacer es como que lo hace uno como, este man, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Pero lo primero que tengo que hacer es leer el de la izquierda, el que está más a la izquierda y me voy yendo hacia la derecha. Si yo tuviera ese árbol, déjame, este árbol que yo tenía por acá, esperen, yo lo bajo allá para que tengamos la definición ahí al lado. Eh, y borrémosle esta cosa que nos estorba, borrémosle esto, borremos esto que esto estorba, y entonces tenemos esta cosa. Entonces yo quiero leer el in order de este árbol. ¿Cómo leer el in order de ese árbol? Pues al leerlo, pues me tengo que parar en este, que sería como mi vértice actual, pero no lo voy a leer porque me dice que primero vaya al subárbol izquierdo. El subárbol izquierdo va a ser todo este que está acá. Ese es el subárbol izquierdo. Entonces me paso al nuevo nodo actual y el nodo actual sería 50. Después de que yo tenga el 50, pues me tengo que ir al nodo izquierdo o al árbol izquierdo, pero el árbol izquierdo desde ahí empieza. Entonces miren lo que va a pasar. Ahí cuando ya el árbol está organizado de esa manera, pues miren, me va a dar 23 como el primero. Después, ¿quién va a dar? Va a dar 50. Después va a dar 67. Listo. El 67 porque ese sería el nodo actual. Listo. Y después entonces me meto al árbol derecho o al árbol derecho, que recuerden que también es un subárbol, es un subárbol. Entonces, ¿qué nos dicen que hagamos ahí? Que primero, esperen que con este no se puede, que primero haga tome el actual, pero el actual me voy a la izquierda, y entonces si ese tiene su árbol es a izquierda, pues entonces le sigo dando a la izquierda hasta que llego a qué? A 75, pero 75 no tiene hijos a izquierda, y como no tiene hijos a izquierda, pues entonces tengo que leer ese valor, y entonces al leer ese valor, porque ese es el actual, y después leo el de la derecha, que va a ser 80. Y entonces miren lo que nos está quedando, yo no sé si ya lo notaron, pero lo que nos está quedando es como si estuviéramos escribiendo los números en el orden en que tienen que hacer. Mírenos, ahí está. Ahorita cuando hagamos un ejercicio más abajo nos vamos a dar cuenta que eso siempre nos va a quedar en orden de crecimiento. Listo, entonces el in order, pues prácticamente lo que nos va a sacar es el ordenamiento de los números que están ahí. Listo. Esa sería una forma de Profe, recorrer el árbol y esa es la forma en la que nos lo organiza desde el más pequeño hasta el más grande. Listo. Otra forma en que se puede leer es con el pre-order o haciendo primero el nodo actual, después el subárbol a la izquierda y luego el subárbol a la derecha. Entonces, ese mismo arbolito que teníamos acá, este, vamos a copiarlo y hacemos lo mismo que hicimos ahorita allá abajo. Eh,
profe, una pregunta Dime, con dime. respecto al inorden. Ajá. Entonces, en ese inorden, si por lo que le entendí es, si por alguna razón al mostrar los números, hacer la secuencia de los números, se ve alguno que no está ordenado de una forma ascendente, quiere decir de que el árbol está mal diseñado, Construido, sí, mal debería de serlo. construido, ¿cierto? Sí, 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 debería de serlo así. Ah, listo. Debería que el árbol tiene Entonces, algo pues, mal construido, claro. Sí, eso sería lo que tendría que haber pasado. Sí, sí, tienes toda la razón. Déjame a ver si esto me borra, porque parece que no borrara estas cosas amarillas. Me va a tocar volverlo a construir por hacerlo tan pequeño. Eh, escribamos acá A, aquí puse a B, creo que aquí puse a C, C, D, esa cosa que no sé por qué no me copió. D, por acá puse a E, creo que acá puse a F, acá puse a G, aquí puse a H y por acá puse a I. Listo, creo que así fue que lo construí. Listo. Entonces, con el, con el pre-order primero va a ir ¿quién? El nodo actual. Miren que esto nos está diciendo, tome primero el nodo actual. Entonces el nodo actual, si yo voy a empezar desde A, entonces el nodo actual va a ser A. Listo. Y esto es vaya al subárbol izquierdo. Entonces, cuando voy al subárbol izquierdo, pues entonces voy a este nodo, pero este nodo me va a formar el nuevo subárbol izquierdo, este es el subárbol izquierdo completo, y me dice, tome el actual. Entonces el actual va a ser B, después va a ser C, que es el de la izquierda, y después D. ¿Listo? Y entonces ahí ya terminamos con toda esta parte. Miren, esta parte ya la cubrimos toda. Entonces después se viene al árbol derecho. Entonces, ¿qué es lo primero que se pone? Pues el nodo actual, después se pone su árbol izquierdo y después uno se va al árbol derecho, ¿cierto? Entonces, nosotros ya cubrimos esto, y entonces nos falta el subárbol izquierdo, que el subárbol izquierdo serían estos tres que están acá. Y entonces ahí nos dice, tome primero el nodo, pero el nodo es G, después vaya al subárbol izquierdo que es H y por último I. Y entonces ahí estaría como la forma en la que se escribe eso de esa forma. Que si no estoy mal, y yo tomar otra vez este arbolito que tomé inicialmente, eh, nos debería de dar el mismo orden que teníamos al inicio. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si eso sí es verdad. O sea, si yo tomo esto, vamos a borrar por acá, por acá, por acá. Estas cosas como que no borran. Ok, ahora sí. No hice tanto daño como ahorita. Listo, ahora sí. Entonces aquí 50 con 84. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Vea, ponga, bueno, no nos tendría que dar eso porque no nos tendría que dar eso, porque si nos diera eso, pues entonces tendríamos que tomar las cosas a la derecha y a la izquierda, ¿no? Nos va a dar primero el 67, los valores menores, después el mayor, así, pues tiene que dar así. ¿Qué nos daría este? Nos daría el 67, sería el primero, listo, que sería el nodo actual. Después vamos al subárbol izquierdo y el subárbol izquierdo nos dice vaya primero al nodo actual y luego al subárbol izquierdo, que es 23, no hay subárbol a la derecha, no hay subárbol a la derecha, entonces ya me tengo que ir al árbol a la derecha y el árbol a la derecha sería este de acá. Y entonces pongo el nodo actual que sería 84, después el nodo actual que sería 82, después el nodo actual que sería 75 y después el nodo actual, no, yo creo que aquí ya cometí un error. No, está bien. El nodo actual que sería 75, después del nodo a la izquierda, que no está, el de la izquierda no está, entonces va con el de la derecha 80 y después se devuelve, entonces va a ir hasta el 92. Y entonces ahí estaría el, el pre-order. O sea, entonces primero el 67, que es el nodo actual, después se mete al subárbol izquierdo que va a ser 50-23 y después me meto al subárbol, ese es el subárbol a la izquierda y este va a ser el subárbol a derecha. Y lo hace de acuerdo a las posiciones en las que eso esté. ¿Listo? Entonces, ahí está el subárbol, el pre-order, perdón.
Y hay un post-order o el árbol posterior, que entonces va a ser primero el subárbol a la izquierda, después el subárbol a la derecha y por último el nodo actual. O sea, el que va a estar de último va a ser el nodo actual. Vamos a tratar de construir ese subárbol que hemos hecho, de ese árbol que hemos hecho. Aquí es E, aquí es F, aquí es G, aquí es H y aquí es I. Ese es el árbol que he construido para todos. Listo, entonces, ¿cómo sería el post-order? Pues me dice que primero haga lo de la izquierda, todo su árbol a la izquierda, luego el de la derecha y por último el nodo actual. Entonces, sería, ¿cómo sería eso? ¿Quién sería el primer elemento que tengo que poner acá? Pues sería el C. Luego, el D. Luego, ¿quién? Pues el B. Listo. Después me voy a dónde? Después, ¿quién seguiría? Entonces, ya hice todo el subárbol a la izquierda. Miren, ya hice todo el subárbol a la izquierda. Ahí está el subárbol a la izquierda. Listo. Después, ¿quién sigue? Sigue el subárbol a la derecha, porque el nodo actual sería, el primer nodo actual sería A. Entonces ya hice todo el subárbol que estaba a la izquierda. Me faltaría el de la derecha. ¿Y el de la derecha entonces cómo sería? Entonces el de la izquierda, ¿de quién? De F, de E, perdón. Entonces sería F. Después los que están a la derecha, o sea, estoy hablando de este subárbol, listo. Primero tengo que hacer este subárbol antes de poner la A. Pero entonces después tengo que tomar este subárbol que está ahí, tomo el subárbol a la izquierda, luego a la derecha y por último voy haciendo las cosas allá. Entonces pongo a F, después ¿quién iría? Pues el que sigue sería H, después iría I y por último sería G, después E y después A. Y listo, ahí estaría Profe, el post-orden. entonces, si yo entiendo, en el posórdenes se coloca el nodo actual como cuando me estoy como devolviendo hacia arriba, como de último. Sí, de último. Ese sería el Listo. último. Sí, sería el último. El nodo actual sería el último que se pone. Entonces ahí está. Ahí está cómo se escribe. Entonces, si lo hacemos con el de los numeritos que hemos ido bajando desde acá, entonces sería que este no lo rayé tanto, entonces nos va a quedar mejor acá. Entonces, eso sería ¿qué? Sería, ¿cómo nos quedaría ese? Entonces, primero el de a la izquierda. Entonces, 67, 50, el primero sería el 23, ¿o no? Luego, ¿quién vendría? Pues se supondría que vendría el de la derecha, pero como no hay, entonces sigue el 50. Listo, ya terminé con este árbol. Entonces me toca ahora este árbol. Listo. Entonces, ese árbol tiene esta partecita de acá y tiene esta partecita de acá. Entonces, ¿quién va primero? Pues el de la izquierda. ¿Y el de la izquierda es quién? Pues ese es otro subárbol. Y ese subárbol tiene a quién? Tiene eh, a este subárbol como de hijos, ¿o no? Y entonces, ¿cómo sería la cosa? Entonces sería el 75, vendría pues como el 75, pero el 75 tendría que tener un hijo a izquierda, no tiene. Entonces, ¿quién sigue? Sigue el 80. Entonces, sigue el 80. Después del 80, ¿quién viene? Pues viene el 75 porque ese ya es hijo a izquierda. Después viene el 82 porque ese no tiene hijos a derecha, entonces sigue el 82. Después viene el 92. Listo. Por último el 84 y luego el 67. Y ahí estaría el post-order. Listo. Y ahí estaría el post-order de esta cosa. ¿Estamos con eso o no? Sí. O sea que Señor. si yo... esperen que yo lo tenía aquí. Sí. Un ejemplo ahí. Entonces, miren, la forma de leer la cosa, en cierto sentido, como para verlo gráficamente, si fuera el in order, ese sería el in order. Ese es el in order, o sea que se lee primero el de la izquierda, luego el actual y por último el de la derecha. Este sería el pre-order, que estamos leyendo primero el nodo actual, después el de la izquierda y por último el
el de la derecha, y este es el post order que estaríamos leyendo. Primero el de la izquierda, luego el de la derecha y por último el nodo actual. Y entonces esa sería como la figurita pues que representa esa cosa. ¿Ahí vamos bien o hay alguna duda ahí? Es la forma de leer pues o de recorrer esa cosa. Entonces un ejemplo, miren, un grafito por acá construido. Ya están los valores hechos, entonces ¿cómo sería el in order de ese? ¿Cuál sería el valor del in order? ¿Quién iría de primero para el in order? Profe, el 50 no. In order. Ah, no, ni... El 15. El 15 sería el primero, muy bien. Ah, sí, el 15. El Va 15. toda la Después, izquierda. ¿quién vendría? El 20. El 20, muy bien. Y después, 25. 25. 25. Y luego, El 30. el 30. Miren que esta nos va a 30. quedar, nos tiene que quedar organizado. Después, ¿quién seguiría? El 31. 31. Después Luego, el ¿quién 32. seguiría? El 32. 32. 35. 35. 48. Ahí ¿O sí el no? 50. Ahora sí el Sí, 50. 50. Ujú. Luego vendría ¿quién? El 66. 66. 65. No, El 65 65, porque ¿no? no tiene para el lado izquierdo. Porque no tiene para el lado izquierdo, entonces vendría el Ah, sí, 65. 65. Luego Sí, es el vendría el 65. 66, 67, 69, 67. ¿cierto? Y después viene el, sí, después viene el Ok. 70, ¿cierto? Y entonces vienen los hijos a izquierda de esta cosa, no hay, entonces el 90, ¿cierto? Después viene el 98, pero él tiene hijos a izquierda, entonces sería el 94, después el 98 y después los hijos a derecha, que sería el 99. Ahí estaría la forma en la que se... 98. ¿Estamos bien ahí o hay alguna duda ahí con eso? ¿Estamos o no, muchachos? Con respecto a eso. Bueno, ya le había dicho que esto se podía caer en algún momento. Eso fue lo que nos pasó. Se cayó. No sé si terminaron de ver el problema ahí, hasta dónde íbamos. Si entendieron qué es esa cosa que está ahí, o lo volvemos y lo repetimos, no sé. No, profe, yo creo que ya entendimos ese. Sí, está bien. Ok. Ese Sí, sí. profe, eso sí está bien. Bueno, entonces ahora el pre-order. Entonces, ¿cómo es el pre-order? Primero va La actual. el actual, Primero la actual después va el actual otra Después vez, y izquierda, después después los a la derecha. izquierda. primero el actual, primero el actual, primero el de la izquierda, El de la izquierda. derecha, ¿cierto? Y allá terminamos todo este subárbol, entonces tenemos que pasar a este subárbol, ¿cierto? Se termina primero el subárbol, se pasa al otro subárbol y el otro La subárbol, derecha del el 30. actual, 32 o no. Sí. Sí, 32. Después 31. 31, después 35. 35. Ya terminamos con este. Pero este ya lo habíamos puesto, este ya lo habíamos puesto, este ya lo habíamos puesto. Entonces nos Pasamos vamos al árbol. Vamos al árbol 70. izquierdo. ¿Bien no? Entonces, ¿quién vendría? El 70, 70. Después 65, 75. 67. 66, ¿cierto? Ah, 66, 67, sí. no. 67. 60, primero el 60, primero el Primero 67. 67. Primero el actual. Es el primero Sí, 67. Sí, 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 sí. sí. Primero el 67, después el 66, 66, después el 69. 69. Listo. Entonces ya terminamos este subárbol, esto ya está y esto ya está. Entramos entonces a este nodo, 90. El 90. que sería 90.
después al 98, ¿cierto? Porque no hay su 98. árbol a la izquierda, después al 94 y por último, Por último, el 94, 99. 99. ¿cierto que sí? Melanie. Sí, profe. Listo. Ok, listo. Entonces ahí está. Ese sería el pre-order. Luego, el post-order. Entonces, ¿cómo es el post-order? A ver, pues, que este es como el complicadito. El más enredado. Primero, Primero, su árbol a la primero izquierda. izquierda, Izquierdo derecha y después no actual. Eso. Entonces, sería este no va de primero. Este tampoco. Sí, a Este 15. tampoco. Este tampoco. Entonces, ¿quién va de 15. primero? El 15. Después 15. viene el 25, ¿o no? 25. Y después El vamos al 20. 20. 25 y el 20. Ah, Listo. Después, ¿quién sigue? 31. El 31, ¿cierto? Y después, Sí, 35. 35, Después 35, 32 35 y 32. 32. Entonces, ahora sí viene el 30, ¿o no? El 30. Después viene y el el 48. 48. 48. Listo. Ajá. Y hay que tener cuidado porque no sigue el 50. Listo. Ahí solo estamos terminando No. este subárbol. Listo. Entonces nos toca ahora meternos en el otro subárbol, en este que está acá, El derecho. en el derecho. Y entonces en el derecho no va el Sería 70 no va, 60. el 65 tampoco, el 67. 67. Entonces el primero que tengo que 90. poner es el 66, ¿o no? Profe, pero no va primero. Vuelve a repetir que se te entrecortó. ¿No va primero quién? Hola, hola, hola. Volví. Listo. Alguien me está diciendo que no iba primero algo. Entonces, hasta ahí escuché, profe, no va primero. Entonces, ¿qué? Vamos en el 50. Nos metemos en el 70, en el subárbol a la derecha. El 50 no lo pongo porque primero es el subárbol a la derecha y el subárbol a la derecha es todo ese árbol verde que está a la derecha del otro. ¿Listo? Entonces, es todo eso. Ujú. Ahí me tengo que meter o ahí tengo que ir al subárbol a la izquierda. O sea, cuando estoy hablando del subárbol a la izquierda, este es el subárbol a la izquierda del 70, ¿o no? Entonces, es lo primero que tengo que hacer. Entonces, tendría que mirar los subárboles que tiene el 65. Y el 65 no tiene subárboles a izquierda. Entonces, me tengo que meter el de la derecha. Y este es el subárbol a la derecha del 65. ¿Cierto? Y ese, pues, tiene al 66 primero. Entonces, tengo que hacer primero el 66. Después del 69, después viene el 67, después del 65, ¿cierto? Después viene entonces el subárbol a derecha del 70, ¿cierto? Que sería todo este. Entonces el 90, se supone que el 90 tendría un árbol a izquierda, no tiene, entonces vendría el subárbol a derecha del 90. Y el subárbol a derecha del 90 es ¿quién? El 94. 94, 99, 99, 99. 98, 90, Ahí sí no. 70, Ahí sí 50. 70 y ahí sí 50. Listo. Pero o sea que este posorden siempre termina con la raíz. Siempre termina con la raíz. Sí. Y Ujú. empieza con el que Listo. esté más a la izquierda. Y Si hay termina en el alguno, porque si el derecho. 20 no tiene hijos a izquierda, pues entonces empezaría con el de la derecha. ¿Cierto? El El 25. 25 en ese Sí. caso. Si Ajá. no lo tuviera. Eso es. Ah, perfecto. Estamos. Entonces, lo que les decía ahorita, entonces, ¿cómo hacemos la búsqueda? Pues entonces, para hacer la búsqueda, para hacer una búsqueda ahí, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ese árbol, entonces yo quiero buscar algo acá. Entonces, eso del posorden, del preorden y esas cosas son formas de leer el árbol, listo, son formas de leerlo. Nosotros casi siempre lo que vamos a necesitar cuando estemos haciendo
una búsqueda es hacerlo, ya sabemos que a la izquierda van a estar los que son menores que la raíz y a la derecha van a estar los que son mayores que la raíz. O sea que si a mí me ponen a buscar un valor ahí o un número ahí, pues entonces lo que me están diciendo es, hey, miren, si el número es menor que la raíz, pues entonces me voy a ir nada más con los que están a la izquierda. Entonces yo estoy reduciendo prácticamente el problema a, si a mí me dan una lista de números, yo no tengo que irlo a buscar en toda la lista, porque a mí me podrían dar una lista de 1.000.000 de números y entonces me dicen, vaya busque este número en la lista, entonces vaya búsquelo entre ese millón de números. No, si yo tengo una lista y ya lo tengo organizado en un árbol binario, pues entonces lo único que le digo al árbol, ve, ¿ese valor está acá? ¿Sí o no? Y entonces él simplemente va y me busca el valor y me dice, ah, está o no está. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dijeran, vaya, busque en este árbol que está acá, déjeme borrar todas estas cosas que tengo acá para que no me estorbe. A mí me dicen, vaya, busque, dígame un número que esté entre 1 y 100. Cualquiera. El 18. El 18. El 18 Ah, ya sabemos que no pero uno está que sí porque esté, o... no importa. Ah, bueno. Hagámosle con el 18. Entonces, con el 18, ¿cómo lo va a ir a buscar? El 18, ¿cómo lo va a ir a buscar? Entonces, si yo le dijera al computador, anda, búscame el 18, él no se va a ir a buscarlos entre todos los números que ya tenemos, sino que él lo que va a hacer es, ah, no, es que el 18 está para este su árbol que está acá. ¿Sí o no? Entonces me voy a meter por su árbol. Pero el 18 va a estar en este su árbol que está acá. Y el 18 va a estar en este su árbol que está acá. Y el 18 no está. ¿Cierto? Porque se va a ir a donde, al 20. Y en el 20 me va a decir, bueno, se va a meter allá y entonces se va a ir al 15. Y cuando llega al 15 dirá, no, el 18 no está. Entonces ya, lo que me va a sacar es que el 18 no está. O lo que me haría de sacar es que el 18 no está. ¿Listo? Si el número fuera, por ejemplo, el 65, que es el otro número que está ahí, ese sí está. Entonces, yo ya sé que va a ser mayor que el 50 y que va a ser menor que el 70. Entonces, cuando llegue ahí, pues él me dice el 65, mírenlo, ahí está. Fácilmente buscado. Listo. Entonces, aquí está más o menos la estrategia, entonces, cómo se busca. Entonces, supongamos que estamos en un nodo. Si el nodo tiene la clave, o sea, si el nodo tiene el número que estoy buscando, entonces ya lo encontré. ¿Sí o no? Esa clave la llamamos K, sino que es que yo no lo puse por ahí, pero lo llamamos K y ahorita vamos a hablar de ella. Entonces la búsqueda ha terminado, ya, porque si el nodo que estábamos buscando o la clave es ese mismo número, pues ya está. De lo contrario, la clave en el nodo actual es estrictamente más pequeña que la... Supongamos que me estoy echando un mal chiste en la clase y entonces cuando estoy contando esos malos chistes es cuando se va la señal. ¿Listo? ¿Para qué? ¿A qué no? Sí, porque es que esta cosa está muy mala hoy. Listo, pero ¿qué más podemos hacer? Entonces no sé hasta Profe, dónde me alcanzaron a escuchar, vuelvo y leo. Dime. Dime. Para que no se le haya la señal, le da control al F4 Ajá. y así no se le da la señal. ¿Seguro? Eh, ¿Y por qué F4? Pero es que mi no, computador no, no. F4. ¿O es para que lo Control odie? Control F4. Nos deja por un buen rato, profe. El que dijo eso es un hijo de... No me lo mando a decir con nadie, sino que lo digo de una vez. Listo. Ok. Y eso quedó grabado y todo. Profe, el chiste del ingeniero. El chiste del ingeniero en Es sistemas. malo, es un chiste malo. Controlar F4 es no, qué mal. Pero aprendemos del maestro, profe. Qué mal, qué mal. Esos chistes tan malos yo no los hago. Y yo ya le iba a dar, ya iba a dar ese botón ahí. Ok. Ya sabemos que alguno va a perder el curso, pues va a ser ese. Porque el silencio, ya se volvió a caer esto, que... Hola muchachos, No, ¿están no, ahí? profe, sí te escucho, sí te escucho. Ok, listo. Entonces, supongamos que estamos en un nodo, en cualquiera de los nodos, en cualquiera de los vértices, como quieran decirle. Y entonces llamamos clave, yo no sé si eso lo alcanzaron a escuchar, llamamos clave al valorcito que vamos a buscar. Entonces, si el nodo
en el que estamos, es el valor que estamos buscando, entonces acabó la búsqueda, ya se terminó, ya eso ya lo encontró, listo. De lo contrario, o sea, si vamos a hacer otra cosa, pues entonces o el nodo que vamos a buscar es menor o es mayor. Eso es lo que pasa, listo. Entonces, por la propiedad del BST, que les dije que pude haber pasado ahí, que escriba el BST, todas las claves en el subárbol izquierdo son estrictamente menores que la clave que se busca. ¿Sí o no? O sea, que en el subárbol izquierdo deben de estar esos que son menores que el 50. Y en el subárbol derecho van a estar los otros. Entonces, eso significa que necesitamos buscar en el subárbol izquierdo. Por lo tanto, examinaremos solo el subárbol correcto. Y entonces nos vamos yendo de subárbol en subárbol. Y no tenemos que ir a pasar por todos los nodos, sino que nada más pasamos por los noditos que necesitemos. Y él en algún momento va a llegar a una hoja y cuando llegue a esa hoja, pues nos va a decir, ah, miren, este valor puede ser que no esté. Entonces, como ese valor no está, entonces cuando lleguemos a la hoja nos va a decir no está. O puede ser que lo encontremos dependiendo del subárbol donde nos metamos. Y listo, y entonces nos lo va a mostrar. Y así sería la forma de buscar de esto. ¿Qué estamos votando? Pues, bueno, la única cosa mala que podría pasar es que el subárbol esté todo tirado hacia la izquierda y que ese subárbol tirado a la izquierda esté en orden y entonces él sí iría pues, a buscarlo en orden. Pero es que si está en orden descendente, pues entonces va a quedar muy fácil hacerlo porque él simplemente va a llegar hasta el valor que debe ser y si se va a un valor más pequeño, pues simplemente lo saca y no debería hacer nada más. Listo. Entonces, digamos, yo allá arriba dije el 18. Entonces el 18 no lo encontró, entonces en algún momento nos va a salir, no, no está. Pero también dije el 65, lo encontró, entonces él se fue por el árbol mayor, después se fue por el árbol menor y lo encontró en el segundo paso. ¿Listo? Entonces va a ser mucho más fácil buscarlo que si no fuéramos a buscarlo en la lista completa. La otra cosa es que el máximo, esto porque me quedó así. Yo creo que cometí un error al hacer tal cosa. Entonces el máximo y el mínimo. Entonces, para encontrar el mínimo, lo identificamos como el nodo más a la izquierda que esté ahí. El nodo más a la izquierda, por ejemplo, en el árbol que construimos inicialmente, en este chiquitico que escribimos por ahí, sería el 23. El nodo más a la derecha sería el 92. Ese sería el máximo. En este que tenemos acá, pues el nodo más pequeñito del 15 y el máximo el 99. O sea, el que esté más a la izquierda va a ser el mínimo y el que esté más a la derecha va a ser el 99. Listo. Miren que siempre va a ser así. Otra vez, si quitamos el 15, pues el nodo más a la izquierda va a ser el 20. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Si quitamos el 15, el 20 y el 25, si quitamos el 15, el 20 y el 25, que es como quitar todo ese subárbol que estoy señalando ahí, pues el nodo más pequeño sería el 30. Listo. Y así. Entonces, el que esté más a la izquierda va a ser el nodo más pequeño y el que esté más a la derecha va a ser el nodo más grande. ¿Estamos con eso o no? Chachos. Sí, perfecto. Ok. Así que callados, que es que siento como que estoy solo. Listo. Ok, entonces, esos son el mínimo y el máximo. Esta cosa no me cansó, no. Listo. Entonces, Profe, hay una inserción. preguntita ahí, qué Dime. pena. Entonces, independientemente si es in order, en preorden o en posorden, No. igual siempre va a ser así. No. Ahí me perdí, Aquí profe, qué estamos pena. hablando Solo con para el árbol de búsqueda order. normal, no. No la forma de leerlo, no la forma de leerlo. Ah, No ya. es la forma de leerlo. Ya, No ya. es la forma de leerlo, es la Listo, profe. forma en la que el árbol está construido. ¿Listo? ¿En qué se ha construido? Ajá, Sí. perfecto, profe, gracias. Sí. Ok, entonces supongamos que necesitamos insertar un vértice. Pues, ¿cómo se insertaría un vértice? Miren que yo, por ejemplo, le estoy diciendo el 18. Pues la inserción se hace igual como lo estábamos haciendo inicialmente. O sea, insertar cualquier vértice, lo único que tendríamos que hacer es, si fuéramos a insertar el 18, por decir en ese árbol que tendríamos allá arriba, en este que tenemos acá. Si yo fuera a insertar el 18, pues simplemente vendría el 50, me iría a la izquierda, el 48, 30, 20, el 15 y entonces nos iríamos a la derecha del 15, ¿cierto? Y ese sería, ahí sería donde lo insertáramos. Si fuéramos a insertar, por ejemplo, el 55,
Entonces el 55 sabemos que va a estar a la derecha del 50, a la izquierda del 70 y a la izquierda del 65. Entonces sería un hijo del 65. O sea, se insertaría igual como lo habíamos hecho, como lo hemos hecho siempre. ¿Listo? Entonces va a quedar a la izquierda del 65. ¿Listo? Entonces, para insertar un árbol, lo único que tendríamos que hacer es esa cosa. Un árbol no, un vértice, es lo único que tendríamos que hacer. O sea, lo hacemos igual como estaba allá. La cosa es, bueno, entonces ahorita hablamos de cómo borrar. Es que la borrada es la que está brava, porque en la borrada, pues si yo borro, dependiendo del que borre, la cosa se pone maluquita. Porque digamos que yo borro, piensen en esto, yo borro el 30. Entonces, ¿quién iría ahí? ¿O cómo se reorganizaría el árbol de acuerdo a eso? El 25 y El 25 antes que cualquiera. ¿O No, cómo? tomaría el lugar 31. ¿El 31 o el 25? Yo colocaría el 25. No, porque ya el 32 quedaría mayor. Ah, sí. Está bien. ¿Y por qué no el 20? Ah, bueno. Yo quería hacer como, el orden supongo yo que quería hacer como las hojas, no, las hojas deberían son las que querían subir, que es como para no descuadrar tanto el árbol, pues no sé. ¿Y cuáles hojas? ¿Las de la derecha o las de la izquierda? La izquierda, más a la Ok, izquierda me entonces imagino. ahí hay que pensar en eso también. Recuerden que es un árbol que se está construyendo de izquierda a derecha o que es un árbol Ajá. que se está construyendo de acuerdo a, a su árbol izquierdo y a su árbol derecho. Entonces, ¿por qué no podría subir el 20 y ya? Se sube el 20 y se acabó la cosa. ¿O habría algún problema con eso? Listo, ahorita miramos eso. Listo. Vamos a hablar primero, y eso lo definimos con esta cosa que está acá. El sucesor y el predecesor. Cuidado. Entonces voy a hablar del sucesor, pero es si no voltear las cosas, entonces ustedes hablarían del predecesor. Entonces el sucesor, o respectivamente el predecesor, de una clave K, de un valor cualquiera que esté ahí, o de un valor que me den, en un árbol de búsqueda, es la clave más pequeña. Ese es el sucesor. Es la clave más pequeña que pertenece al árbol y que es estrictamente mayor que K. Ese es el sucesor. O sea que para el ejemplo que usted estaba haciendo, profe, que si eliminábamos ese número, ese sería acá el que se estaría eliminando. No, pero no hablemos todavía de la eliminación. Ahorita, mira, aquí está. El borrar, mira, aquí está. Listo, aquí está. Míralo, ahí Ah, está. bueno, listo. Listo. Para que hagamos eso. Es que el borrar lo vamos a definir con el sucesor. Entonces hay que tener Perfecto. cuidado ahí. Porque miren que ahí estaría la clave de la cosa. O sea, si yo voy a borrar, Ujú, entonces, ¿quién es el que lo va a reemplazar? Pues el sucesor. el Por sucesor. ahí se llama el sucesor, ¿sí o no? No se podría llamar de otra forma. El sucesor, ese es el que lo va a reemplazar. Entonces, por eso lo llamamos el sucesor. Entonces, por ejemplo, allá, ¿quién sería el sucesor del 30? ¿Quién sería el sucesor del 30? Entonces, volvamos a leer qué es lo que dice que es el sucesor. El sucesor es de una clave K, o sea, el sucesor ¿de quién? Del 30, ¿cierto? El En un 30. árbol de búsqueda, uy, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga. Ahí está con interferencia, ¿cierto? Ok. Sí, El está bien. sucesor de una clave K en un árbol de búsqueda es la clave más pequeña. Pilas, pues, la clave más pequeña que pertenece al árbol y que es estrictamente mayor que K. Entonces, ¿quién es? Es un menor que es mayor. Entonces, ¿quién sería el sucesor? Antes no sería el 20, ¿o sí? Si fuera el 30, si vamos a hablar del 30. ¿Quién es el sucesor de K?
volvamos a leer. De una clave K en un árbol de búsqueda es la clave más pequeña. O sea, es el número más pequeño que hay ahí. Ah, El más pequeño. Que o sea, a la pertenece al izquierda. árbol y que es estrictamente mayor que K. Entonces, ¿quién va a ser? Vamos allá. Y ahorita lo dijeron. Aquí, el del 30. ¿Quién sería el sucesor del 30? Sí, sería el 25, ¿no? ¿El 25 o el 20? ¿O el 31? 25. Sí, porque mira que debería ser el más menor, o sea, el que esté más a la izquierda de K. En este caso 20, o sea, partiendo a partir del árbol de 20. Y mayor que ese, o sea, el 25. Es la clave más pequeña que pertenece al árbol y que es estrictamente mayor que K. Mayor que K. Mayor que K. Si K es Ah, o 30, sea, si mayor K que es 30, sí. 30, si K es Sí, 30, era el 31. entonces sí era el 31. O sea que Ah, el 31. el sucesor del 30 va a ser el 31. Ese va a ser el sucesor. Pongamos otro. ¿Quién va a ser el sucesor del 65? Está fácil también. No, ese está fácil. Está fácil. ¿Quién va a ser el sucesor del el 70? ¿Quién va a ser el sucesor del 70? Sería el 90. No, 24. Empieza a decir números. El 90, el 94, el 98, el 99. ¿Sí o no? Esos son los que puedo decir. Alguno de esos. 90. No, es el 90. Porque es el menor que es estrictamente mayor que el 70. O sea, que sería el menor de los mayores. El menor de los que son mayores, sí. Sí, Ese es. No, seguro, eso es. sí, ve, Eso es. eso es. Listo. El Claro, menor de los entonces, mayores, sí, Sí. señor. Esto, bueno. ese es. Ese es. Entonces es el 90 en este caso para el 70. Y ese es el sucesor. Entonces, ¿quién sería el predecesor del 30? Entonces, vayamos otra vez allá. El predecesor, entonces, ¿quién es? Vamos a cambiar la cosa. El mayor de los menores. Es el mayor de los menores, ¿cierto? Porque, entonces, leámoslo así. El predecesor de una clave K es, en un árbol de búsqueda es la clave más grande, o sea, el mayor, ¿sí lo ven? Que Ujú. pertenece al árbol y que es estrictamente menor que K, Acá. ¿sí o Ah, no? sí, el mayor de los Entonces, o sea, menores. sí es lo que ustedes están diciendo, sí es. Entonces, ¿quién es el predecesor del 30? Ahí sí el 25. Ahí sí sería el 25. Ese sería. El predecesor del 30 es el 25. Listo. Ese es el predecesor del 30. Y del 70, ese está bueno. 69. El 69. Ese sería el predecesor de este. Listo. Ujú. Y este sería, perdón, hagámoslo con el color que. Este sería el sucesor de este. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Bueno, profe. una nota de eso, bacano, esas cosas. Eh, pilas pues para que hagan el cuisecito que está ahí, porque ese cuisecito que tenemos ahí, yo trato de este fin de semana ponerles el otro para que vayan haciendo cosas ahí. Listo. Se supone que esa cosa que les estoy poniendo les debería dar el resultado de una vez, porque, no, mentiras que no, porque ese hay que subir cosas. Entonces, el predecesor se puede encontrar de manera similar, bueno, con los roles están intercambiando la cosa y así. Listo. Entonces, ¿cómo borramos? Necesitamos borrar nodos. Listo. Necesitamos borrar un nodo. Como les dije, aquí hay un montón de cosas que aparecen, como lo traduje el inglés, pues entonces van a aparecer cositas por ahí que de pronto no hemos hablado, entonces, pues miramos a ver qué es. Entonces, ¿quién sería? Bueno, vamos a borrar un nodo. Vamos a borrar o a eliminar el nodo Z, ¿cierto? Lo eliminamos. Si Z no tiene hijos, si Z no tiene hijos, pues la cosa está bien.
porque es como que borramos ese elemento y no va a volver a aparecer, como cuando les dije, borremos el 15. Entonces vamos a borrar el 15. Chao, váyase. No nos importa que el 15, ahí no hay ningún Profe, problema. a ver, ¿Estoy o no estoy? no estaba, pero ya volvió. Ya sí, profe, volvió. Estoy, ok. Ok. Ustedes no entendieron nada de lo que estoy diciendo ahora acá. No. Ok, listo. Güey, madre. Si Z no tiene hijos, pues se borra y ya, hasta luego. Esto nos va a dar un nulo de una vez. Aquí nos da un nulo. Listo. Entonces, le estaba explicando, estaba subiendo por acá, porque el 15 yo lo borro, hasta luego. Ya se fue. ¿Quién lo va a reemplazar? Nadie. El 15, si yo borro cualquiera de Nadie. las hojas, no hay ningún problema. Ya. Borrar una hoja no importa. Listo. Borrar una hoja no importa. Se pueden borrar las hojas las veces que quieran, o como uno quiera. Listo. Entonces, eso para las hojas. Ahora, si Z solo tiene un hijo, entonces proveeremos al hijo único en lugar de Z. Vamos allá arriba. ¿Quién es el que tiene solo un hijo? ¿Ninguno tiene solo un hijo? Sí, no, todos tienen de a dos. A ver, ¿alguien tiene solo un hijo? Ah, el 48. El 48 solo tiene un hijo, ¿sí o no? Entonces, si yo fuera a borrar al 48, ¿quién reemplazaría el 48? ¿O cómo quedaría el árbol? Si yo borro el 48, es como si todo este subárbol, todo el subárbol, subiera acá, ¿o no? ¿O no? ¿O sí? ¿O sí? Vamos a leerlo bien acá abajo, porque yo creo que ahí falta todavía decir algo más. No, está bien. Si Z solo tiene un hijo, proveeremos al hijo en el lugar de Z. Listo, entonces ya, ahí está. Como Z Mm, solo tiene un hijo, pues entonces es el que lo pasa a reemplazar. Listo. Y la tercera condición es que si Z tiene dos hijos, identificaremos al sucesor de Z. Entonces ahí ya la cosa cambia. Si Z tiene dos hijos, pues es como el hermano mayor, el que se va a apoderar de la cosa, ¿sí o no? el Es como si fuera primogénito. una monarquía. Ese es el que se va a apoderar de la Heredero. cosa. Sí, por ser mayor es el que se va. Entonces lo llamaremos Y. El sucesor o es una hoja o solo tiene el hijo. ¿Qué es esto? Y el sucesor o es una hoja o solo tiene el hijo correcto. Promociona, o sea, promueve. Promocionas Y al lugar de Z. Trate de. Eso ahí no se entiende ni siquiera. Esa traducción sí quedó mala. No, pero el que lo va o sea, esta cosa está sobra. Listo, esta cosa está sobra. Ahorita lo borro para la próxima clase. Listo. Si Z tiene dos hijos, entonces identificaremos a Z por el sucesor de Z. Y listo, ese sería el que lo reemplazaría y entonces cambiaría a esa cosa. Listo. Vamos a construir un árbol pequeño por acá. Vamos a construir un árbol pequeño. Vamos a ponerle 5 términos nomás. 5, vamos a ponerle 6. 15, 18, 13, 2, 7, 20 y 6. Listo. Entonces, si construyo el árbol, entonces aquí va a quedar el 15, aquí va a quedar el 18, aquí va a quedar el 13, aquí va a quedar el 2, aquí va a quedar el 7, esta cosa. Por acá va a quedar el 20. Listo. Y por acá va a quedar el 6. Acá. Listo. Estamos bien, ¿cierto? Vamos a ver si con eso nos sale. Quiero borrar, pero es que todos quedaron con un solo hijo. Pongamos aquí el 8. Listo. Y pongámosle por acá el 14. Listo, para que no queden con solo hijos. Listo. Y a este, pongámosle el 17. Listo, que quedaría ahí. Si fuera así, pues. Listo. Es para que no me queden con solo un hijo.
Listo. Si hay uno que tiene solo un hijo, sí, el 7. Entonces, yo voy a borrar por decir, voy a borrar por ejemplo el 2. Si borro el 2, entonces ¿quién quedaría en lugar del 2? Como solo tiene un hijo, solo tiene un hijo, pues entonces el que quedaría en lugar del 2 sería el 7. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, Hola, hola, hola. Sí, esto ya mismo sí, se sí. cae otra vez. Sí. Sí, profe. Si vamos a borrar el 2, como él solo tiene un hijo, pues entonces ese es el que va a ser el sucesor. Ahora, no vamos a borrar el 2, vamos a borrar al 13. Entonces, ¿quién sería el que lo sucede? El 8. ¿El 8 o el 14? ¿O el Y 8? muerto. ¿Ah? Ah, se murió. Hola, profe. Hola, hola, aquí estoy, aquí Ahora estoy. sí. ¿Quién sería, el 8 o el 14? Yo diría que 14 es mayor que el 8. Pero es que es el sucesor, ¿no? Es el sucesor. Entonces, como es el sucesor, es el que es estrictamente El- mayor que él. Ah, no, entonces sí, el 14, qué pena, sí. Entonces, el 14 o 14. no. ¿Es el menor que es mayor que él o Sí. no? Entonces sería el 14 el que lo sucede. Y entonces, si fuera así, miren que este pasa acá y con esto no pasa nada. ¿Cierto? Miren que con eso no va a pasar nada. Simplemente el 14 va a pasar allá y no va a cambiar nada más. O sea, yo no tengo que mover muchas cosas. Es lo que estamos tratando de hacer acá. Si yo borro, el único que se va a cambiar va a ser ese valor de ahí. Entonces, yo quiero mostrarles, vamos a ver si lo encuentro, porque yo no sé, por alguna razón yo lo tenía y lo borré. Déjame buscarlo acá. Esperen, yo les comparto pantalla para que vean dónde es que lo estoy buscando. Listo. Yo sé que puse binary. Trabaja, trabaja. Ah, ahí está. Listo. Eh, entonces esta cosa está muy bacancita, esta cosa, esta mañana. ¿Por qué esto? Pues digamos que yo pongo por acá el 8, entonces él me crea el nodo 8. Si pongo el 3, me crea el nodo 3. Si pongo el 7, me crea el nodo 7. Si pongo pongamos el 2, para que me cree uno a derecha de él, pongamos el 9, que nos vamos por la otra rama. La cosa es que no le estoy dando mucha oportunidad a la cosa. Que pudiera traer ese árbol que está allá. No le estoy dando mucha oportunidad. Voy a devolverme, porque si ustedes ven, pues ya todo lo que me va a quedar a derecha, bueno, podría poner el 20. Después el 12. Pongámosle el 21. Pongámosle el 14. Listo. El 10. Entonces me está construyendo el árbol así como no se supone que lo deberíamos de construir, ¿cierto? Dámosle el 5, que nos quede ahí. Metámosle el 6 también para que quede a derecha de ese. Bueno, ahí tengo esos árboles. ¿Sí lo ven? ¿Sí están viendo esa cosa? Sí. Ok. Entonces, miren, la cosa es que aquí, si yo le digo, búsqueme el 7, él me va y me lo busca, miren, lo encontró, el 7, miren que ahí está. ¿Sí o no? O sea que si uno construye un árbol acá muy grande, pues él me lo permite ir a buscar. O sea, si yo pongo, búsqueme el 12, lo encontró. Miren, acá me dice que lo encontró, ¿cierto? Le digo, vaya, búsqueme el 9, el 9 no está así, el 15, el 15. Él va y busca, él se vino por acá, 15, tan, tan, tan. Miren lo que elemento no encontrado, o sea, el 15 no está. O sea que esa sería la forma de buscarlo, ¿listo? Ahora, entonces,
Ahora, lo que está interesante es porque miren que yo puedo borrar cosas. Entonces, si yo le digo, bórreme el 6, él lo borra, no pasó nada, con el 6 no pasó nada. Lo voy a volver a poner para que me quede ahí el 6. Quiero borrar el nodo 7, entonces, ¿quién me quedaría? Si quiero borrar el nodo 7, ¿quién me quedaría como el siguiente que está ahí? Hola, 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 hola. Muchachos. Sí, profe, aquí estamos. Ok. El 7, si yo borro el 7, ¿quién me quedaría como el nodo ahí? El 5, ¿cierto? Porque es el único hijo. O sea, si yo pongo al 7, entonces miren que el 5 fue el que me quedó con el nodo ahí. Mírenlo, ahí está. Donde debería de estar, ¿cierto? Voy a volver a poner el 7, aunque si yo no sé si lo vuelvo a poner, lo voy a volver a ubicar en la misma posición. No, porque ya estoy metiendo una nueva cosa que, ¿cierto? Ya no va a ser lo mismo. O sea, ya esa cosa la dañé, entonces la dañé. Yo creo que acá hay una cosa para devolverme. Skybat. Sí, ahí está. Listo. Entonces el 7, miren lo que ahí está. Si lo borro, pues va a quedar eso. Listo. Ahora, si quiero borrar el 3, entonces ¿quién quedaría ahí? El 3. Sí, si borro el 3, ¿quién El quedaría? 7. El 7. El ¿Seguros? 7. ¿Seguros? No. El sucesor. El El 5. sucesor. No. El 6. 6. Sí. Porque es del sucesor. El Entonces sucesor sería, entonces sería el de las hojas. Siempre sería como las hojas, como el último nivel. sí, sería el de las hojas. ¿O no necesario? Cierto que sí, porque si no nos, Sí, o si no nos, porque si borramos, por ejemplo, el 5, ¿qué pasaría con el 6? eso es. Entonces yo digo que quedaría el 6. Vamos a ver si es verdad. Uy, no, quedó el 2. Entonces nos equivocamos. A ver. Si borro el 3, O es que yo creo que yo supuestamente entiendo, tendría o yo lo entendí al revés. El sucesor no es el mayor de los menores. el mayor de los menores. Ah, sí, es el mayor de los. Sí. Entonces, Y, no, no borremos y ese. ahí seguiría el Por, 2. Sí, está bien, porque es está que bien. porque es El que nu- 6 es el predecesor. Sí, es el mayor de los menores. Entonces, sí, por eso queda el 2. Por eso queda el 2. Mm. Si voy a borrar el mayor de los menores. Ahora sí. Si voy a borrar el 20, entonces, ¿quién debería de quedar? El 14. El 14, ¿cierto? Entonces, debería de quedar el 14 ahí. Ahí le he borrado Ahí otro. está. Mírala, ahí está, ahí está. No, no, está Ah, bien, sí, está bien. 14, sí, Ahí sí, sí. quedó, ahí quedó. Sí, porque tiene que ser el sucesor. Listo. Ahí estaría, muchachos. Entonces, eso sería lo que nos debería de quedar ahí. Listo. Miren qué nota, esto, y ustedes pueden venir a construir el árbol si quieren acá, y él se los va a mostrar ahí. Y la cosa buena es que ustedes lo pueden guardar, miren, por acá dice, bueno, y entonces lo encuentra y hace toda la cosa. Está muy bacano, esa cosa está bien elegante para uno venir a trabajar con esos árboles. Este programa está bien construido, está bien elegante. Es para que lo tengan en cuenta cuando les ponga la tarea y puedan venir a buscar cosas ahí. ¿Alguna pregunta o alguna duda, muchachos, con respecto a eso? No, profe. No, todo claro. Recuerden hacer la tarea. ¿Eso tiene alguna fecha, muchachos? Es que no me acuerdo. 25, eso el 25 Ok, de abril. 25, listo. profe. Y lo pueden Sí. hacer las veces que quieran. Eso es una de las cosas que está ahí. Listo. Lo que les pido es que Pero, siempre pongan su nombre. ¿Qué? profe, si lo hacemos las veces que queramos, pero solamente vale la primera vez, ¿cierto? No, 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 no. En este caso lo estoy poniendo varias veces. Entonces no necesariamente vale solo la primera vez. La otra vez como solo era una sola Uy, profe, presentación, entonces ahí sí. Pero acá no. la otra sí nos mató. Pues a mí me dio muy duro porque yo me aceleré en contestar y perdí ese anterior. Baila. Sí. Profe, pero lo otro, No problema. ese quiz no da la nota inmediatamente. No porque hay que cargar Pues cosas. porque Entonces, hay, No. voy a tratar de no ponerles a cargar cosas, pero es que es muy mal, es como no ponerles a hacer ciertas cosas. Entonces, yo les puse a cargar cosas porque hay que cargar unos grafos. Eh, Se cayó, ¿cierto? No me o escucharon sea, nada de profe, lo que que mi les 5 ya dije. está cargado. Sí, sí. ¿Cómo? O sea que mi 5 ya está cargado. Debería.
Muchachos, recuerden que hay una amnistía en este caso, en este caso habría como una amnistía por el comunicado que sacó el Consejo Académico, ¿cierto? Usted podría tener amnistía. Entonces, por ejemplo, el compañero que nos dijo, no, que es que a mí me fue muy mal en ese quiz, pues entonces hay amnistía, ¿cierto? Podemos volverlo a hacer. Pero después hablamos de eso. ¿Listo? De una, Listo. Recuerden que estamos en amnistía. ¿Estamos con eso? Eh, ¿Sí? Sí, profe. una cosita con ese quiz. Ujú. Eh, ¿Se puede hacer una pregunta respecto a un punto? Hola, hola, se hola. volvió Se ahí. reseteó. Tío. Leyó Punto al suprimir. 13. Tomó Yo no le muy... entendí nada. ¿Ustedes entendieron algo? Yo no entendí nada. Leyó No, no se entiende nada. Yo no entendí nada. El que está preguntando no le entiendo nada. ¿No? Profe, Escríbale. todo le entendimos menos usted, Toca profe. escribirle. Qué ¿Qué dijo sospechoso. Sergio? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dígame, el que está hablando ahí, Leyó que ese sí le entiende. Jefe 13. Profe, No, que no, si él no, puede hacer una cabezón. pregunta puntual sobre el quiz. ¿Qué pregunta? Esperemos a ver qué nos Es dice el que en compañero. el primer punto dice Ajá. que busque como el nodo para que el árbol quede balanceado y de altura 3, ¿cierto? Ah, ok. Sí. Pero sí, la cuestión es que, o sea, sí puede quedar de altura 3, pero según entiendo, para que quede balanceado, todas las hojas deben de estar en el mismo nivel. Y pues, por ejemplo, yo tomé el nodo A, No, no todas que las pues hojas es en el el que mismo me cuadra para nivel. que quede todos de altura 3. No, no todas las ¿No? hojas en el mismo nivel, no. Todas en las hojas en el nivel n o en el nivel n más 1. O en el nivel n menos 1. O sea, que solo haya un Ah, ya, 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 nivel, ya. Ah, no, entonces solo era haya eso. un nivel de desfase. Listo, listo. No, Ustedes entonces van sí, a la sí. clase anterior, No, ya. eso fue lo que puse allá. Listo. Sí, sino que en el video le había entendido mal. Ok, listo. Pero si miran el teoremita o donde lo dije, miren, y es que dice h y h más 1 o h y h menos 1. Es una cosa así. Entonces, para que le pongan cuidado a eso. Ah, bueno, si el árbol es de altura h, entonces todos los nodos deberían de quedar en altura h o h menos 1. Listo, esa es la cosa que dice allá. Listo. ¿Alguna otra pregunta? No, se fueron. Se Yo, acabó la clase. en personal no. No, ok, entonces nos vamos. Recuerden que esto queda grabado y que lo pongo ahorita allá y se los comparto. ¿Está bien? Hablen, digan algo. Alexis, chao.